Muy buenos días y bienvenidos al curso virtual Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para Entornos Virtuales de Aprendizaje, organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. En esta oportunidad, el facilitador Jesús Alberto Paiva Samamed los acompañará en los próximos 60 minutos dentro de una experiencia de aprendizaje que comenzó hace 2 sábados anteriores y que si deseas conocer cómo se ha venido desarrollando el mismo, pues los invito a revisar esta plataforma. De igual manera, solicitarle su apoyo y colaboración compartiendo el contenido de este curso y de esta sesión, que es la última del curso presente. Un curso que ha buscado y tiene como logro de aprendizaje que ustedes puedan aplicar como docentes estrategias y recursos didácticos de motivación para entornos virtuales de aprendizaje, dada la coyuntura de emergencia global sanitaria y la gestión de los sistemas educativos a nivel mundial. El Perú no es la excepción, más allá de que los datos y las cifras en ese sentido nos deben llevar a una reflexión, ¿no? Estaba leyendo justamente datos del año anterior, comunicados divulgados en medios de comunicación a partir de la información que gestiona el Ministerio de Educación, donde se calcula que más de 300.000 estudiantes han quedado fuera del sistema educativo, una tarea que seguramente representa todo un desafío para poder recuperar a esos estudiantes en el 2021. Nos encontramos en el módulo número 2 y si deseas conocer el contenido que se desarrolló en el módulo número 1, pues te invito a revisar el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, donde vas a tener las sesiones, específicamente la de los días a estrategias y recursos de motivación para el cierre de una sesión de aprendizaje. Esa va a ser la sesión con la que finaliza el presente curso, ¿correcto? Así que con mucho gusto estaré recibiendo sus preguntas, consultas, o también las cosas que ustedes deseen compartir en materia siempre relacionado con el tema que nos convoca en esta mañana. Esas preguntas las atenderé hacia el final. Fíjense, a las 10 de la mañana inicié la 5ª sesión y después me di cuenta a través de la transmisión de Facebook que había una pregunta. La leí así rápidamente de consulta de un participante que me decía, profesor, ¿cuáles serían algo así como estrategias, entendí, ¿no? Estrategias para poder, por ejemplo, desarrollar y fortalecer la memoria, ¿no? Habría que, en ese sentido, señalar lo siguiente. Cuando hablamos de memoria, establecemos primero que la memoria es un proceso cognitivo básico, junto con la atención y la percepción. La memoria es un proceso cognitivo básico, por un lado. Por otro lado, la memoria hay que hacer un deslinde, porque hay memoria de trabajo o corto plazo y hay memoria de largo plazo. Entonces, por ejemplo, en memoria de trabajo a corto plazo, para poder fortalecer la memoria como tal, podríamos recurrir a utilizar las famosas mnemotecnias, que es una estrategia para poder, sobre la base de una palabra, aprender otras de mayor extensión. Por ejemplo, yo también soy profesor de oratoria y he dictado un curso y, por ejemplo, yo utilizo la tal abierta. Estoy apelando a una mnemotecnia. Los profesores, a lo largo de nuestra experiencia, también solemos compartirles a los estudiantes diversas mnemotecnias para que trabajen la memoria mecánica de trabajo de corto plazo. Pero cuando queremos trabajar la memoria de largo plazo, allí probablemente se tengan que recurrir a otros recursos, que pueden ser organizadores gráficos visuales, o podrían ser también, va a depender de cuál es el estilo de aprendizaje de la persona, si es un estudiante con un canal visual, auditivo o kinésico, sinestésico más desarrollado. En definitiva, cuando queremos trabajar con la memoria, que es un proceso cognitivo básico, habría primero que saber con qué persona estamos trabajando, ya que las habilidades y las capacidades son diversas.
Espero con esto haber dado una orientación al participante de la sesión anterior que me dejó esa pregunta en la fanpage de CAMEX Perú. Ingresamos a la sexta sesión, denominada Estrategias y recursos de motivación para el cierre. Es que después, en su calidad de participantes, puedan aplicar estrategias y recursos para la motivación dentro de este denominado. Cuando hablamos del cierre, nos encontramos con dos escenarios. Por un lado, el momento didáctico y por otro lado, los procesos pedagógicos. No confundamos momento secuencia didáctica con procesos pedagógicos que nosotros tenemos que trabajar, porque eso es parte de nuestra labor como docente. En cambio, el estudiante tiene que gestionar, por ejemplo, sus procesos, sí, pero cognitivos, que se van desarrollando en la medida que se van trabajando los procesos pedagógicos. Cuando hablamos de cierre, el momento didáctico se conoce como metacognición y evaluación. Repito, metacognición y evaluación. Y dentro de ese momento didáctico nos vamos a encontrar los profesores gestionando dos procesos pedagógicos. Por un lado, la reflexión y por otro lado, la evaluación. Debo recordar que estos momentos o secuencias didácticas y procesos pedagógicos forman parte de las materiales y propuestas de trabajo que ofrece el Ministerio de Educación para poder diseñarlos a nivel de educación básica regular, pero también a nivel de educación superior. Evidentemente, tenemos que trabajar con los momentos pedagógicos ya siguiendo modelos pedagógicos propios de las instituciones que de manera autónoma y libre las pueden también gestionar. Con estos dos momentos, ¿qué queremos decir? Hablemos de la metacognición relacionada con la reflexión. De eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso la imagen de esta regadera que hidrata, digamos, una hoja en alusión de una metáfora visual al cerebro. Porque toda experiencia de aprendizaje debería ser retroalimentada, así como evaluada. Y de la evaluación nos vamos a encargar también un poco en esta sexta sesión. Ingresemos entonces a trabajar el momento didáctico, metacognición y evaluación. Y específicamente vamos a comenzar por la parte de evaluación, en este caso llevada al terreno de la enseñanza y al terreno de los aprendizajes. Porque la evaluación no es exclusiva de la educación, se evalúa también en otros entornos y escenarios, por ejemplo, el laboral, cuando se evalúa el desempeño del colaborador, del trabajador. Pero en esta realidad, el proceso se gestiona dentro de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Para hablar de evaluación, es importante poner algunas bases y recordar algunos principios esenciales. Por ejemplo, ¿qué es evaluar? Porque probablemente a nivel del discurso pedagógico, más allá de que todos sabemos qué es evaluar, en la práctica no tenemos siempre Muy bien, ya recuperé, tenía una dificultad con el micrófono, pero ya la superé. Gracias. ¿Qué es evaluar? Bueno, bibliografía científica, pedagógica, existen muchas sobre el particular. García Ramos, por ejemplo, un autor que ha realizado estudios sobre el tema de evaluación, nos dice que la evaluación es una actividad. Dentro de todo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una actividad. Pero la evaluación en sí misma constituye un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque está organizada, porque es intencionada, porque yo no solamente debo esperar el cierre para evaluar. Cuando como docente, y los que me están escuchando seguramente han de saberlo, cuando el docente motiva, cuando el docente recoge saberes, cuando el docente genera conflicto cognitivo, también puede hacer algún tipo de evaluación. O sea, la evaluación, si bien la consideramos
como parte de la enseñanza-aprendizaje hacia el final, esa no es exclusiva. Por eso dice sistemático. De identificación, de recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos. Cuando un docente plantea un ejercicio, por ejemplo, siendo la primera sesión de aprendizaje, y de 10 alumnos que tenga, pone el ejercicio y les pide que, apelando a sus saberes previos, resuelvan ese ejercicio, y de los 10, solo uno resuelve, queda claro que esa actividad propuesta para la evaluación le da información, porque la evaluación no solamente se reduce a calificar, como lo vamos a ver más adelante. Dice, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos. Cuando el docente le pide que un estudiante sustente, exponga, realice una presentación de información académica y el estudiante no sabe cómo dirigir o cómo presentar su información, o titubea, duda, vacila, esa es otra oportunidad para evaluar no solamente el desempeño del estudiante, sino incluso la estrategia de evaluación que el facilitador, el docente, está proponiendo. ¿Para qué? Dice acá, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Esa es una de las utilidades que nos puede dejar la experiencia de evaluación. Segunda pregunta, ¿a quién se evalúa? En la idea de la gran mayoría de docentes es que los roles nos obligan supuestamente a que el que evalúa siempre es el docente, al discente, al discípulo, al educando, ¿no? Eso es lo que normalmente hemos ido incorporando como un paradigma. No quiere decir que esté mal, pero no solamente debería servir la evaluación para aprender sobre el estudiante. No, la evaluación sirve y permite, por ejemplo, si es que yo como docente evalúo a mis alumnos, ya sé, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar sus conocimientos, ¿no? O sea, el saber conceptual, el saber factual, lo que sabe. Para eso están las preguntas literales, por ejemplo. Pero también puedo evaluar habilidades, puedo evaluar capacidades, puedo evaluar destrezas, y a eso ya no se le llama saber cognitivo, se le llama saber procedimental. O sea, el cognitivo, conocimiento, capacidades, destrezas, saber procedimental. Puedo evaluar actitudes, y ese saber será saber actitudinal. O sea, cómo el estudiante logra, por ejemplo, integrarse a una propuesta de trabajo colaborativo, por ejemplo. Si tiene la habilidad para comunicarse, si tiene la capacidad, por ejemplo, para liderar, para tomar decisiones, para resolver problemas. Yo puedo evaluar a mis estudiantes en función de sus intereses y expectativas. Pero la evaluación de los aprendizajes no se debe reducir únicamente a la idea de que es el docente que evalúa al estudiante y ya, en ese paradigma se trabaja. No, la evaluación de los aprendizajes también resulta beneficiosa para el propio docente. Por ejemplo, el propio docente, cuando hace su autoevaluación, debe preguntarse, ¿conozco, domino, manejo el tema que pretendo enseñar? Porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Por ejemplo, a nivel de docente, ¿tengo las habilidades didácticas para gestionar el trabajo, sea esto a nivel individual o grupal? ¿Qué técnicas didácticas utilizo? Consciente de que en el diseño curricular de una sesión de aprendizaje voy a tener que gestionar técnicas didácticas según los momentos y según los procesos pedagógicos. ¿Con qué recursos voy a trabajar? Si mi clase es asincrónica o sincrónica, ¿serán los mismos? No. Si tú revisas los contenidos de este curso en los videos anteriores, te vas a dar cuenta. ¿Qué instrumentos de evaluación y con qué técnicas voy a aplicar y evaluar a mí mismo? O si son las más idóneas con las que estoy trabajando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la evaluación también sirve para evaluar el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A nivel de qué? De organización.
a nivel de ¿qué? De secuencias. ¿Realmente logro entender hacia qué logro deseo llevar a mis estudiantes? ¿Soy consciente qué competencias, qué capacidades o habilidades deseo desarrollar a través de esa sesión o de esa unidad de aprendizaje? Por lo tanto, entiéndase la evaluación del aprendizaje de una forma un poco más holística, más amplia y no solamente reducida a la idea de que el docente evalúa al estudiante. Por ejemplo, entendiendo que estamos en el tiempo de vacaciones, todo docente, como trabajo de metacognición, ¿no? De autocrítica, también debería ponderar cómo viene gestionando la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. Seguimos explorando. Estamos dando algunas ideas básicas de lo que deberíamos entender por evaluación de los aprendizajes. ¿Para qué evaluar? Ahora sería esta la otra pregunta. Si yo soy docente, entonces voy a evaluar ¿para qué? Atender la diversidad de estudiantes. En algunos casos, los maestros también tenemos como estudiantes y participantes alumnos con habilidades especiales, por poner solo un ejemplo. Pero también tenemos alumnos que ya han sido diagnosticados con el TDAH, el síndrome de atención e hiperactividad. Eso es atender la diversidad de estudiantes. Con los estilos de aprendizaje, eso es atender la diversidad de estudiantes. Entonces, se evalúa también, por ejemplo, para evitar la deserción o exclusión. Yo no puedo repetir una técnica y un instrumento de evaluación para todos los cursos. No puedo repetir, por la naturaleza, las características del grupo. Es más, como una sana costumbre, deberíamos siempre modificar las técnicas y los instrumentos de evaluación. Yo sé que a veces eso demanda un poco de esfuerzo y trabajo y no repitamos, pues, si funciona puedo adaptar y hacerle alguna innovación, pero no puedo estar repitiendo una evaluación por 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Hay que retroalimentar los aprendizajes y eso pasa por la experiencia de cada docente. Hay que también utilizar variedad de métodos y formas de enseñar. No se niegue, no se cruce de brazos. En definitiva, si usted escuchó hablar, por ejemplo, de la metodología ABP, aprendizaje basado, dicen unos en problemas, otros dicen proyectos. He escuchado también ABR, aprendizaje basado en retos. Recientemente en una presentación estuve escuchando al respecto y voy a seguir explorando. Otras metodologías, Flip Classroom o clase invertida. O sea, explorarlas, ver cómo funcionan, de qué se trata. ¿Y qué me dicen de la gamificación? Que todavía sigue siendo un enorme desafío para la mayor parte de docentes y estudiantes. O sea, hay recursos. El tema es el tiempo para poder saber cómo funciona. Y en definitiva, no sabremos si algo funciona o no si no lo llevamos a la práctica. Ahora, el estudiante también puede, sin duda, servirle la evaluación, por ejemplo, para desarrollar su autonomía. Cuando el estudiante es capaz de aplicar lo aprendido durante la sesión y logra tener cierto éxito, eso contribuye en su autoestima y contribuye en su autonomía. Para otra experiencia similar a la que ha vivido, va a poder tomar quizá la iniciativa, ser proactivo. Va a desarrollar la metacognición y de eso vamos a hablar más adelante porque en el último momento didáctico tenemos que trabajar junto con la evaluación la metacognición. Cuando las cosas las hacemos y los resultados esperados son satisfactorios, ¿cómo no va a aumentar eso la confianza de una persona? Incluso puede servir hasta para comunicar lo que sabe y lo que no sabe, porque también eso significa para el docente información valiosa para que él pueda replantear estratégicamente técnicas e instrumentos de evaluación para poder gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra pregunta, tipos de evaluación. La bibliografía es extensa, pero la información conocida y la investigación nos dice que atendiendo, escúchenlo bien, atendiendo a su finalidad o funcionalidad, en educación, básicamente lo que hacemos es gestionar dos tipos de evaluación, una llamada formativa y la otra de tipo sumativo. Las dos constantemente las utilizamos en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, considerando el criterio finalidad y funcionalidad, porque hay otras clasificaciones, pero el criterio cambia.
Cuando hablamos de evaluación formativa, a esta también se le conoce como evaluación continua. Esta es una evaluación que debe funcionar como una estrategia de mejora. Y en definitiva, esta evaluación, la formativa, lo que hace es atender determinados procesos. ¿Sí? Es decir, aun cuando el estudiante no sea capaz de alcanzar el logro de aprendizaje, eso no quiere decir que no sea una persona con capacidad de poder seguir creciendo. Me explico. Si, por ejemplo, un estudiante, luego de recibir una lectura para desarrollar su capacidad de comprensión lectora, el docente suele plantearle algunas preguntas. Por ejemplo, el estudiante puede ser capaz de responder preguntas literales y quizás también ser capaz de contestar y responder de manera acertada preguntas de tipo inferencial. Pero de repente le cuesta todavía responder preguntas de comprensión lectora de juicio crítico valorativo, que por cierto, ese es un talón de Aquiles del sistema educativo como tal, y las investigaciones así lo demuestran. Por ejemplo, por eso es evaluación de proceso. Y yo como docente puedo reflexionar. Si mi estudiante es capaz de responder las literales, así como las inferenciales o deductivas, ¿por qué no puede construir o responder a las preguntas de juicio crítico valorativo? Allí, esa es una información que como docente me permite poder reflexionar sobre mi práctica. ¿Qué tengo que hacer además para poder ayudar al estudiante a responder preguntas de juicio crítico valorativo? ¿Cómo estamos a nivel de pensamiento crítico? Ese es un tipo de evaluación, la formativa. Pero también hay evaluación sumativa, número, ¿no? Número. A esta evaluación lo que le interesa es si logró o no presentar el producto. Esta es la famosa evaluación de la evidencia. Si solamente me quedo con el resultado y de repente no le presto mucha atención al proceso. Aquí, a esta evaluación, lo que le interesa es si el proceso está terminado, si existe el producto, si existe la evidencia. Y su intención última o final sería que a la evaluación sumativa se traduce en la llamada calificación, ya sea con letras o con números arábigos. Por ello, el sistema educativo peruano constantemente nos recuerda que a nivel de la educación básica regular y en general a nivel de todas las modalidades en el sistema educativo, se sugiere recomendar llevar de la mano la evaluación formativa y la evaluación sumativa, para que de alguna manera la experiencia de aprendizaje y en términos de evaluación sea más enriquecedora y más significativa. Eso a nivel de tipos de evaluación. Tenemos también dentro de este proceso pedagógico de evaluación de los aprendizajes, ahora sí empezar a brindarles o compartirles estrategias, recursos y herramientas. Por ejemplo, una de las técnicas que yo utilizo, una técnica a la vez recurso, si mi clase es sincrónica, yo lo que hago es lo siguiente. Cuando ya estoy a punto de terminar, aprovechando los últimos minutos de clase, cuando la clase es sincrónica, yo les coloco este tablero a mis estudiantes. Y con ese tablero ya le doy una utilidad según lo que yo considere conveniente. Por ejemplo, le puedo decir, alumnos, recordando la inicial de su apellido, la letra inicial de su apellido, relacione esa letra inicial de su apellido con una palabra clave de esta sesión que hemos trabajado. Por ejemplo, vamos a suponer que el alumno apellida López. O sea, yo me apellido López, profesor, y con mi letra inicial L, yo recuerdo que en esta sesión hemos trabajado con preguntas literales. ¿Y qué es una pregunta literal? Por ejemplo, ¿no? Literal es obtener la información explícita del texto que acabo de revisar. De tal manera que en lo literal no se debe mezclar las inferencias, las deducciones ni el comentario del lector. Por ejemplo, esta técnica y este recurso se le conoce, apúntelo por favor, la técnica de la A a la Z. Es como un abecedario.
El uso es ya la creatividad del docente. Yo les decía que le pido, estudiante, aprovechando la letra inicial de su nombre también puede ser, relaciónelo con un concepto trabajado en la clase presente y el alumno utiliza. ¿Sí? Entonces, por allí, ese es un recurso que yo utilizo para evaluar los aprendizajes si la modalidad es sincrónica. Pero, ¿qué pasa si la experiencia de enseñanza-aprendizaje es asincrónica? Ah, bueno, ahí es diferente. Los profesores podemos utilizar diversas técnicas e instrumentos de evaluación. Por ejemplo, puedo yo aprovechar y solicitarle que sobre la base de una lectura que trabajó en la fase de aplicación, ahora construya un resumen. Puede ser un resumen académico, puede ser un resumen comentado, o también podría solicitarle que de repente presente un organizador gráfico de la información sobre toda la sesión que hemos revisado o en especial de algún contenido específico. Por ejemplo, yo le puedo presentar un video y después de ese video preguntas, y con esas preguntas que pueda construir, por ejemplo, un organizador gráfico visual. Y puedo combinarlas. Después le puedo dar un video y de ese video le comparto una lectura afín al tema. Le digo que subraye e identifique las ideas principales y con esas ideas principales que construya un organizador gráfico de la información. Allí estaría desarrollando lectura, habilidades de lectura, de comprensión lectora y de producción de textos. Porque le he solicitado que organice toda esa información recogida a través de un organizador visual, que puede ser un mapa mental, conceptual, línea de tiempo, cuadro comparativo, etc. Ahora, si lo quiere hacer más completo todavía, yo le puedo dar el video, le puedo dar la lectura, le puedo solicitar el organizador gráfico y le puedo decir, grabe su presentación del organizador gráfico y me envía usted su video por WhatsApp, por ejemplo. Ya es más completa. Estaría atendiendo la parte de la comprensión, la producción, comprensión de textos, producción de textos y exposición a nivel de la comunicación oral. O sea, es más completa todavía. ¿De qué va a depender? El profesor es la persona idónea para determinar si el aula y los participantes podemos solicitarle una sola cosa, dos o más. O sea, eso va a depender un poco del nivel de conocimiento y el nivel de habilidades que tengan mis estudiantes. Tampoco puedo atiborrarlos y pedirles todo a la vez. No, no se trata de eso. Se trata, por eso dice que la evaluación es sistemática. Vamos a ver hasta qué punto avanzo, dónde tengo que corregir. De repente solicito un resumen, como a veces se ve en las clases, ¿no? A veces los profesores solicitamos algo que no enseñamos, o a veces damos por hecho que ya lo conocen. Muchas veces me he llevado la sorpresa de pedirle un resumen a un estudiante, pero no sabe cómo hacer un resumen. O le pido un organizador gráfico de la información y no sabe cómo organizarlo. Me estoy refiriendo a aquellos docentes que no son de la especialidad y ni del área curricular de comunicación. Entonces, cuidado con lo que estemos solicitando. Ahora, ustedes dirán, pero eso lo tienen que enseñar los profesores de la especialidad de comunicación. Sí, pero no estaría de más tener a la mano materiales de apoyo que de alguna forma les ayuden, orienten y guíen. A eso me refiero. Seguimos con la evaluación de los aprendizajes. Y por acá tenemos recursos. Si la evaluación de los aprendizajes es, por ejemplo, de tipo sincrónica, y lo que quieres tú es construir baterías de evaluación objetiva con preguntas de alternativa múltiple, de falso verdadero, de opción múltiple, para completar, ahora existen, bueno, no es que ahora, siempre han existido, sino que gracias a esta pandemia y al nuevo escenario y realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos los profesores a la mano diversos recursos, software libres y plataformas. Por ejemplo, a mí me consta que sí se puede utilizar evaluaciones objetivas en línea, sincrónicamente, a través de la herramienta Quizzes. Muy interesante esta herramienta, porque tú puedes plantear diversas preguntas relacionadas con los temas o tópicos que has abordado y aquí combina la gamificación, porque aparece
digamos, el banco de preguntas, los estudiantes van respondiendo de forma automática y al final arroja un resultado, que puede ser también de estímulo, de premio para los estudiantes que obtienen los mejores puntajes, pero también puede servir para hacer la retroalimentación y los ajustes correspondientes. Me explico. Si yo planteo 10 preguntas y me doy cuenta que en 2 de ellas el nivel de acierto no supera ni siquiera el 10 o 20%, entonces allí la experiencia de la evaluación de aprendizaje me dice a mí como profesor que tengo que hacer ajustes correspondientes, porque no es evaluar por evaluar, tiene que ser una evaluación sistemática, con sentido, para poder generar, por ejemplo, una metacognición, incluso para el propio docente. El Mentimeter es otra herramienta y dentro de ella existen formas de plantear preguntas que también me pueden servir para evaluar, más allá de que me pueden servir para otro momento didáctico como el proceso pedagógico, como recojo de saberes previo, por ejemplo. O también me puede servir para el momento de la aplicación, ¿por qué no? El Kahoot, ampliamente divulgado y muy bien utilizado por la mayor parte de los docentes, ¿no? Aquí la gamificación, por esta nueva realidad en la que nosotros tenemos que gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta muy interactivo. ¿Y por qué no utilizar los Google Forms? Si ustedes que me están escuchando, seguramente les ha tocado en el 2020 trabajar con la plataforma de aprendizaje de Google Classroom, saben allí que tienen la opción de Google Forms. Y lo interesante de estas herramientas digitales es que los reportes, los resultados los tenemos en tiempo real, en línea, con lo cual el estudiante se entera qué hizo bien y en qué puede todavía mejorar, en qué es una fortaleza y en dónde todavía tiene oportunidades de mejora. Entonces, los Google Forms también pueden ser rápidamente aplicados en esta situación de entornos de aprendizaje virtual. Ahora, ¿qué pasa si mi experiencia de enseñanza se mueve mayoritariamente en el escenario de la asincronía? Pues ahí la realidad es distinta, ¿no? Yo puedo utilizar diversos recursos, por ejemplo, fichas de trabajo. Las fichas, evidentemente, pueden llevar algún tipo de acompañamiento. Se recomiendan, por ejemplo, cuando las fichas sean asincrónicas, se les pueda enviar un ejemplo modelado. Incluso el profesor puede grabar de repente el desarrollo de un ejercicio, modelo, y luego comunicárselo a sus estudiantes para que ellos, las veces que sean necesarios, las puedan repetir para poder también aprovechar esa experiencia de aprendizaje. Los estudiantes resuelven determinados problemas y luego los comparten con sus compañeros, incluso, ¿por qué no? Por la experiencia de evaluación del aprendizaje también te puede servir para generar evaluaciones de 3 tipos. La heteroevaluación, que es la tradicional, la que los docentes gestionamos en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también hay oportunidad para la autoevaluación, y eso lo vamos a ver ya en metacognición. Y también podemos gestionar la coevaluación. ¿Por qué no aprovechar, por ejemplo, a veces en los grupos que tenemos de trabajo, hay estudiantes que para ciertas habilidades tienen mayor predisposición? Ellos también pueden servir de pares para que los estudiantes que quizás les cuesta determinadas habilidades puedan apoyarse en los que conocen un poco más. De esa forma se complementan y los beneficiarios son las dos partes. Por ejemplo, también les podríamos pedir a los estudiantes que como instrumento de evaluación, por ejemplo, elaboren un texto discontinuo. ¿De qué tipo? Por ejemplo, una infografía. ¿Por qué no pedirles, solicitarles? Al respecto, por si acaso también, aquellos que trabajamos en la modalidad sincrónica, existe un programa, un software libre que se llama Canva, con C y con V, Canva. Allí tenemos plantillas ya preestablecidas para construir infografías, que es un texto discontinuo que combina texto, por un lado, e imágenes, de una forma visualmente atractiva y que de alguna manera demuestra a nivel de evaluación los procesos cognitivos que el estudiante ha ido desarrollando. Por ejemplo, una infografía no se construye porque solo se plasme de esa manera, no, es el resultado de un trabajo que ha venido desde la lectura, el procesamiento de la información, la aplicación del conocimiento y que aterriza en una infografía.
dependiendo de la temática con la que yo quiero trabajar. Por ejemplo, esta infografía gira en torno a la comunicación asertiva. Estoy escogiendo 5 ideas fuerza con unas imágenes que acompañan visualmente y hace atractivo el texto. Allí tenemos otra oportunidad de cómo evaluar los aprendizajes. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hasta para colocar un título a una infografía, escúchelo bien, maestro, hasta para colocar un título, estoy demostrando mi capacidad de análisis, pero sobre todo de síntesis. Porque una infografía no puede llevar un título tan extenso. Un título tiene que recoger en esencia el tema sobre el cual se está trabajando. Parece sencillo, parece fácil cuando lo vemos ya terminado, pero escoger ideas fuerza que con 1, 2 o 3 palabras como máximo comunique una idea, eso no es algo sencillo. Eso revela capacidad de análisis y de síntesis y de producción de textos. Y claro, además a eso se le suma la parte creativa de poder organizar el tema de los colores y demás. ¿Se dan cuenta cómo el producto, la evidencia que podría ser una infografía resulta integrar otro tipo de habilidades? Y ahora llegamos a la parte de la metacognición. Metacognición. A ver, por aquí tenemos algunas consultas. Por ejemplo, nos saluda Rosana Álvarez y nos dice, ¿se puede utilizar por WhatsApp? Rosana, no quisiera avanzar. Cuando dice se puede utilizar por WhatsApp, ¿a qué tipo de herramienta te estás refiriendo? A ver, por WhatsApp se puede utilizar todos los software libres que me permiten crear evaluaciones en línea, Quizzes, Mentimeter, Google, Kahoot, Google Form. Yo le paso el enlace al estudiante y él lo puede desarrollar. Si nos vamos a la modalidad asincrónica, yo puedo divulgar y compartir fichas de trabajo. Yo puedo compartirles una infografía, claro que sí. El estudiante puede elaborar su infografía y luego me la comparte. Si tengo una plataforma de aprendizaje a manera de repositorio como Google Classroom, Edmodo, Moodle, claro que sí. Incluso solo por el WhatsApp también me lo puede compartir. Incluso estas infografías pueden ser evidencias para poder divulgarlas y compartirlas con otros colegas o también incluso cuando se celebra el Día del Logro, porque es una experiencia de comprensión y producción de textos. Gracias, Rosana, y espero que con esta explicación haya podido atender tu consulta. Continuamos. Metacognición. Meta es un prefijo que significa más allá de. Cognición alude a todos los procesos internos que los seres humanos en cada instante de nuestras vidas estamos gestionando. Ahora, esta cognición se da dentro de una práctica y de una experiencia social, como es la educación, y dentro de un proceso específico, el de enseñanza-aprendizaje. En los últimos años, la metacognición ha venido cobrando vigor y fuerza dentro de nuestra experiencia de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no solamente culmina nuestra experiencia de enseñanza cuando evaluamos a los estudiantes, no, sino que este debe materializarse cuando los docentes somos capaces de invitar y de facilitar la experiencia de metacognición para que los estudiantes realicen su propio autoconocimiento y valoración de cómo aprenden, por qué si son capaces de aprender este conjunto de saberes, no sé, cognitivos, procedimentales o actitudinales, y por qué todavía no son capaces de poder desarrollar otro conjunto de saberes. Pero ya que hablamos de la metacognición, ¿qué es metacognición? Revisiones, definiciones y la bibliografía es amplia en este sentido. Por ejemplo, Carretero dice en su libro Metacognición y Educación, nos dice, metacognición es el conocimiento de las personas, es el conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Así es. Por ejemplo, un estudiante podría plantearse, ¿por qué para algunas materias mi nivel de atención es más elevado, promedio o es bajo? O sea, ¿qué pasa dentro de mí que me lleva
para algunas materias y clases prestar más atención y para otras menos atención, por ejemplo. Por otro lado, Flawell, en una investigación realizada, señala que metacognición es conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos cognitivos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. Este es un trabajo que quizás, desde mi percepción en educación, todavía no logra ser interiorizado y valorado en su real dimensión. Digo esto porque a veces, en el mejor de los casos, llegamos a la evaluación casi como una especie de cumplimiento técnico-pedagógico, pero hasta ahí nomás llega nuestra experiencia. Cuando hablamos de metacognición, sin duda, esta se tiene que gestionar a través de la implementación de estrategias. Cuando hablamos de estrategias, me estoy refiriendo, según el autor Oces, es el conjunto de acciones orientadas ¿a qué? A conocer las propias operaciones y procesos mentales. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿O qué no he podido aprender y por qué no he podido aprender? Y esas estrategias hay que saber adaptarlas. También puedo cambiarlas cuando sí lo requieran las metas propuestas. Es indudable que la metacognición es algo individual e interno, de tal manera que yo puedo tener un estudiante con mayor predisposición para la metacognición, mientras que otros le prestan nula o ninguna atención a la metacognición. Esto es el resultado, evidentemente, de procesos que vienen desde la formación inicial, primaria, secundaria, y que quizás hasta en el nivel superior esto poco o nada se hace al respecto, con honrosas excepciones y dependiendo de las carreras profesionales que se estudien. Seguimos explorando a nivel de la metacognición. Y al respecto tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de la metacognición y a nivel de estrategias, y desde mi experiencia, puedo recomendar las siguientes, apoyándome en un artículo publicado por el Instituto Cervantes de Argel. El texto se denomina, lo pueden encontrar en Google, con el nombre Análisis y ejemplos prácticos de actividades para trabajar estrategias de aprendizaje en el aula. ¿Ya? Allí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar diversas estrategias, entre las que quiero compartir en esta mañana las siguientes. Primera estrategia de metacognición. Por ejemplo, se le puede pedir al estudiante que deduzca el significado de las palabras según el contexto. Usted puede haberle pedido en la evaluación que analice un párrafo. Vamos a poner un párrafo de tipo, no sé, pues, analizante, sintetizante, encuadrado, centrado. Bueno, un párrafo. Y dentro de ese párrafo usted le solicita al estudiante, por ejemplo, que reconozca la idea principal y la subraye. Muy bien, la subrayó. Ahora, dentro de esa idea principal, usted le puede pedir como docente que identifique alguna palabra cuyo significado no sea familiar para él. Por ejemplo, principiante, o por ejemplo, inhóspito. Muy bien. Más allá de que el estudiante no tenga literalmente el significado del diccionario de las palabras principiante o inhóspito, tú le puedes invitar. Si al leer la idea le puedes decir, ¿puedes deducir el significado de la palabra que para ti te resulta desconocida? Si lo hace y se acerca al significado contextual, bien. Y si no, entonces ahí viene la metacognición. No sé, el estudiante. ¿Por qué crees que no logras inferir o deducir el significado de la palabra en el contexto? Es que realmente me he dado cuenta que no comprendo la idea principal. Ya. O resulta para mí completamente desconocida esa palabra. O no logro, por ejemplo, todavía darme cuenta de cuál es el tema central de ese párrafo y de esa idea principal. Como te puedes dar cuenta, está intentando reflexionar sobre su propio proceso en este caso, de aprendizaje. Esa es una estrategia de metacognición. Una segunda estrategia de metacognición puede significar, por ejemplo, ensayar diferentes maneras de aprender algo nuevo. Y esto
Esto sí, como docente, les comento lo siguiente. Esto puede ser, digamos, el punto de, a ver, ¿cómo decirlo? El punto de referencia para cambiar el paradigma. Muchas veces los docentes, que ya tenemos incorporados un conjunto no solo de saberes, sino de creencias, mitos y paradigmas de la práctica docente, decimos, esto se aprende de esta manera, A, B y C, estos son los pasos. Pero eso no es cierto. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que los estudiantes aprenden no solo siguiendo los momentos que nosotros les señalamos. Hay quienes van descubriendo, claro, y eso va a depender de qué, de la libertad que nosotros como docentes les demos. No los encerremos en una camisa de fuerza. Fíjense, aquí quiero recomendar, apunten por favor, la siguiente película para que reflexionemos sobre esto. La película se llama Midiendo el Mundo. Repito, la película se llama Midiendo el Mundo. Y ahí se van a dar cuenta, porque no quiero contar la historia, que el protagonista, uno de los protagonistas, es un niño que responde al nombre de Guy Lussac, siendo este uno de los científicos más reconocidos del mundo de las ciencias. Y en esa película se va, de alguna u otra forma, recrear su experiencia de aprendizaje cuando éste era niño. Y se atreve a desafiar al profesor explicándole otra manera de cómo resolver una determinada ecuación o ejercicio. Creo que si logran ver esa película Midiendo al Mundo, van a poder entender realmente esto de ensayar diferentes maneras de aprender algo nuevo. Y cuando nosotros tengamos un estudiante que nos dice, profesor, yo también obtuve este resultado, pero lo he hecho a mi manera, ¿podrías explicarlo? Le preguntamos. Y si realmente nos damos cuenta que el estudiante se desenvuelve y le damos esa libertad, ¿por qué no reconocer ese esfuerzo? Y de esa manera, parece mentira, pero estaríamos no solamente fortaleciendo su autoestima, sino de alguna manera que se convierta en un ejemplo, en este caso, para los demás compañeros. Esa es otra estrategia que también puede servir a nivel de la metacognición. Una de las estrategias más divulgadas a nivel de la metacognición, sin duda, tienen que ver con los ejercicios de autoevaluación. Estos ejercicios de autoevaluación, a veces ya hasta de forma mecánica, se han plasmado en preguntas como ¿qué aprendimos hoy? Por ejemplo. Y entonces después se interiorizan preguntas como ¿qué ideas se revisaron en esta clase? ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Por qué no aprendí? ¿Cierto? Esta es una de las estrategias más utilizadas. Incluso he visto que han diseñado ya plantillas, dependiendo, por ejemplo, de la capacidad o competencia que deseo evaluar. También es válido, ¿por qué no? Aunque a veces se ha quedado ya en algo mecánico, ¿no? Un poco para preguntar y responder, pero no siempre socializar, o a veces por un cumplir nada más, ¿no? Otra estrategia, ejercicios para desarrollar estrategias cognitivas. O sea que al final de la sesión, si por ejemplo un estudiante se da cuenta que le cuesta prestar atención, entonces por allí deberíamos buscar como docentes qué estrategias y qué recursos puedo yo facilitarle a ese estudiante que le cuesta prestar atención. De repente no me he dado cuenta que mi alumno tiene como estilo de aprendizaje kinestésico o sinestésico. Entonces voy a tener que de repente pensar estrategias y recursos para atender esa necesidad de aprendizaje con ese estilo, porque quizás yo básicamente todo lo que tengo que comunicar lo hago de manera visual y acústica. Pero ¿qué pasa con los alumnos kinestésicos o sinestésicos? Y una quinta estrategia de metacognición, sin duda, tiene que ver con la idea de plantearse preguntas. Constantemente las preguntas. Preguntas que inviten a pensar, a reflexionar. No olvidemos que parte del logro de una sesión de aprendizaje debe apuntar a trabajar el pensamiento no solo creativo, que es importante, sino también el pensamiento crítico. Si nos cansamos de decir que es importante trabajar el pensamiento crítico y creativo en el aula, pero nosotros como docentes no gestionamos ni propiciamos ese tipo de actividades, entonces ¿cómo vamos a pretender pedir algo que no enseñamos? O que quizás lo entendemos de una manera, pero en la práctica nos cuesta llegar a trabajar hasta el tipo de pensamiento creativo o crítico.
Estos pensamientos son transversales sea la naturaleza del curso que me toque a mí o no gestionar. Está en todo. O sea, la creatividad no se reduce únicamente a las materias o asignaturas o áreas curriculares vinculadas a las artes. O el pensamiento crítico no queda únicamente reducido a las áreas de las humanidades o de las ciencias. No, es transversal. Lo que pasa es que hay que vincular, ¿no?, los saberes y los contenidos propios de mi curso con los pensamientos que queremos trabajar en nuestros estudiantes. Me gustaría ya en esta oportunidad ir recibiendo algunas preguntas que ustedes tengan con relación de esta experiencia del curso. En este curso de estrategias y recursos didácticos para la motivación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, quiero comentarles ya a manera de síntesis, se ha desarrollado en 6 sesiones. Esta sesión es la última del curso. Si ustedes, por ejemplo, les gustaría tener acceso a la información y al contenido, yo les invito a ponerse en contacto con CAMEX Perú a través de su fanpage, que nos permite en este momento, por ejemplo, divulgar y compartir estas experiencias de aprendizaje. Revisen las sesiones anteriores. Este curso se ha venido desarrollando 3 sábados, contando con este, a partir de las 10 de la mañana. Ahí pueden tener acceso al contenido. Y no quiero culminar sin antes poder compartir esta idea de un psicólogo norteamericano, su autor es John Cotton Dana, que a mí me permite constantemente actualizar de alguna u otra forma mi propósito y mi labor como docente. Quien se atreve a enseñar, colegas, nunca debe dejar de aprender. Yo estoy seguro que la experiencia de la pandemia en el 2020 ha representado, no sé, para muchos, grandes oportunidades de aprendizaje. Y si hacemos un balance de lo que ya sabíamos antes de la pandemia en materia de recursos, estrategias de enseñanza, en esta nueva realidad, seguramente hemos aprendido más de lo que habíamos pensado aprender. Esperemos pues que este curso haya sido de su agrado y su interés. Dejo nuevamente mis datos de contacto y de referencia para aquellos que quieran de repente hacer algunas preguntas o consultas, y también anunciarles que a través siempre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, vamos a seguir desarrollando y ofreciendo cursos en la línea de pedagogía. ¿Por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que cuando desarrollo un tópico, hay aspectos dentro de ese tópico que se podrían transformar en cursos puntualmente. Por ejemplo, el curso se ha denominado Estrategias y recursos didácticos para la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, pero también podemos indagar puntualmente en cada uno de ellos. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que van a venir más cursos en la línea de pedagogía y probablemente el siguiente también gire en torno a las competencias comunicativas, específicamente relacionadas a la comprensión, a la producción de textos y también a la comunicación oral. Por mi parte, agradecerles, les dejo mis datos de contacto, Jesús_Paiva, con B labial, B grande, @hotmail, un número de referencial a través de WhatsApp, y podemos también seguir vinculándonos, ya que estamos en el mundo del uso de las tecnologías de la información y el conocimiento, algunos canales de redes sociales para poder mantener este contacto. Si deseas recibir esta información y crees que puede ser aprovechada por otros colegas, compártela. Si quieres revisar los tópicos que trabajamos, porque justamente está aquí. Miren, con esto voy terminando, si es que no hay preguntas, aunque por aquí parece que llegó una, permítanme. Miren, los tópicos son estos. Tenemos 2 módulos. Tenemos 2 módulos con motivación y aprendizaje y motivación en entornos virtuales. Estos 6 módulos ya prácticamente ustedes los pueden consultar a través del fanpage de CAMEX. Muchas gracias a ti, Rosana Álvarez, por estar conectada, y a todos los que se han dado este tiempo para poder seguir aprendiendo. Me despido entonces con la frase de John Cotton Dana, que dice: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Muchas gracias por su atención, y conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Gracias, CAMEX Perú, por este espacio que me permite compartir con los colegas docentes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.